La sujetaron en tierra sagrada y la sacerdotisa le arrancó el lobo del pecho. No salió dócilmente. El cuerpo de Hilda se arqueó sobre el altar de piedra. Cada músculo se tensó en una convulsión que no tenía nada que ver con una enfermedad, y todo que ver con algo antiguo siendo arrancado de algo aún más viejo. El lobo, su lobo, la bestia que había corrido junto a su sangre desde el día en que nació, luchó contra la separación con todo lo que tenía. Hilda podía sentirlo arañando las paredes de su espíritu. Aullaba en un lugar que ningún oído podía alcanzar, y ella quería gritar, quería rogarles que se detuvieran, pero su boca no se movía. Sus ojos no se abrían. El veneno le había robado todo, excepto la capacidad de sentir. Y así lo sintió todo. Cada fibra del vínculo se rompía como un tendón estirado hasta el límite. Las manos de la sacerdotisa temblaban. El aceite sagrado corría entre sus dedos, negro como sangre vieja a la luz de las antorchas. Y sus labios se movían en un cántico que nunca fue concebido para esto. Nunca para ser pronunciado sobre un cuerpo que no lo deseaba. Una mujer que no había dado su consentimiento, cuyo silencio no era acuerdo, sino parálisis. Alrededor del altar, la manada formaba un círculo. Guerreros que habían luchado junto a Hilda, ancianos que habían buscado su consejo, mujeres que habían trenzado su cabello antes de la batalla y presionado hierbas en sus palmas para la suerte. Observaban y ninguno de ellos se movió para detenerlo. El Alfa Dunstan estaba más cerca, con los brazos cruzados. Su rostro mostraba algo que parecía dolor, pero no lo era. «Perdónanos, Hilda», dijo. Su voz llevaba el peso de un hombre agobiado por decisiones imposibles. Y cada alma en ese círculo le creyó. Es la única manera. El lobo se liberó. Salió de Hilda como el aliento que abandona a una mujer muerta. Una ráfaga de luz plateada que gritó a través del claro. Y se estrelló contra el pecho de Dunstan con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. Por un momento, solo un momento, dos lobos existieron dentro de él. Su propia presencia oscura y la de ella, brillante, feroz, indomable. Entonces su lobo se lanzó a por el dominio, y la lucha comenzó dentro de él, donde nadie podía verla. Dunstan jadeó. Sus manos volaron a sus costillas. Algo andaba mal. Podía sentir el lobo de ella luchando contra el suyo, negándose a someterse, negándose a unirse. Pero el poder, dioses, el poder era extraordinario. La fuerza inundó sus miembros como nada que hubiera conocido antes. Se enderezó, ocultando el dolor, y se giró hacia la manada con ojos que ardían. «Está hecho», dijo. En el altar, el cuerpo de Hilda quedó inmóvil. No la quietud del sueño, sino la quietud de algo vaciado, algo hueco. La manada miró lo que quedaba de ella y apartó la vista. Nadie preguntó si todavía respiraba. 6 meses antes, Alifteren, la espada descendió en un arco plateado, y Hilda la detuvo con el plano de su hoja sin mirar. El patio de entrenamiento estalló. Los guerreros golpeaban sus puños contra los escudos de madera, aullando su aprobación. Mientras, Hilda se giraba bajo el golpe, barría las piernas de su oponente y plantaba una bota en su pecho antes de que terminara de caer. El sudor corría por sus sienes. El polvo cubría las trenzas de guerra que le llegaban a la cintura. Su cabello oscuro estaba entretejido con pequeños anillos de hierro que tintineaban cuando se movía. Respiraba con dificultad, pero sonreía. «Ríndete», dijo. El guerrero bajo su bota, Tormund, el doble de su tamaño y el triple de su peso, se rió a pesar de la hoja que se cernía sobre su garganta. me rindo, dioses, mujer, al menos déjame fingir que tuve una oportunidad». Hilda envainó su espada y lo ayudó a ponerse de pie. El patio estaba lleno esa mañana. Lobos jóvenes entrenando con espadas de madera, veteranos perfeccionando su técnica, y un grupo de niños observaba desde la valla con los ojos muy abiertos. Esta era la manada de Ashemore en paz, o lo más cerca de la paz que jamás estuvieron. Su territorio se encontraba en la confluencia de 3 fronteras hostiles. Una posición que garantizaba el conflicto de la misma manera que las estaciones garantizaban el clima. Incursores del sur, escaramuzas territoriales del este. Y al norte,
la manada Greyhound, liderada por el alfa más temido del continente. Un lobo llamado Beowulf, cuyo solo nombre podía despejar un campo de batalla. Hilda había luchado contra todos ellos, no porque amara la guerra, sino porque su gente la necesitaba. Provenía de los guerreros lobo, un linaje tan antiguo que vivía en canciones en lugar de registros. La sangre se había diluido con las generaciones en la mayoría de los linajes, pero en Hilda se había concentrado en algo formidable. Una bestia de plata pálida con ojos como hierro fundido. Se movía en la batalla como el fuego se mueve por la hierba seca. Manadas enteras se habían dado la vuelta y habían huido al verla transformarse. Pero ella era más que su loba, y todos en Ashmore lo sabían. Se sentaba en la mesa del consejo no por su linaje, sino porque cada persona en esa sala confiaba en su juicio, y había pasado años ganándose ese asiento, demostrando que la fuerza sin sabiduría es solo violencia con mejores dientes. Era hermosa de una manera que la agotaba. Pómulos altos, una boca que decidía permanentemente entre una sonrisa y un mordisco. Ojos oscuros que se tragaban la luz de las antorchas. Lo llevaba como llevaba su armadura. Funcional, presente. Se negaba a dejar que la definiera. ¿Otra ronda?, preguntó Tormund, frotándose el pecho donde había estado su bota. No puedo. El alfa quiere patrullar la frontera este antes del mediodía. Encontró a Dunstan en los establos, ya montado. Era un lobo alto, delgado donde Hilda era atlética, con un rostro estrecho y ojos astutos que no se perdían nada. Había sido alfa durante 3 años, heredando el puesto tras la muerte de su padre en una incursión fronteriza. Y en ese tiempo se había apoyado en Hilda más que ningún alfa anterior. Ella era su mano derecha, su consejo de guerra, su compañera más confiable. Habían cabalgado juntos a la batalla más veces de las que ninguno podía contar, y después de cada victoria, Dunstan era siempre el primero en encontrarla. Le lanzó una cantimplora mientras montaba. «Has vuelto a destrozar a Tormund. Baja el hombro izquierdo antes de cada golpe». «Se lo he dicho 100 veces». Dunstan se rió. «Quizás le gusta perder contra ti». La estudió con una expresión a la que se había acostumbrado con los años. Cálida, relajada, llena de un respeto que parecía genuino. «La manada tiene suerte de tenerte, Hilda. Espero que lo sepas». Ella lo sabía. Era una de las pocas cosas en su vida que nunca había tenido que cuestionar. Cabalgaron hacia el este, siguiendo la línea de árboles donde el territorio de Ashmore se unía a las tierras salvajes. El bosque estaba en silencio, demasiado en silencio, notó Hilda, guardando la observación para más tarde. Los exploradores habían informado de movimientos cerca del cruce del río. Posiblemente un grupo de incursión de la manada de Black Hollow, probando sus fronteras de nuevo. Era el tipo de amenaza que nunca desaparecía del todo. Ashmore existía en un estado de asedio permanente, rodeada de manadas que querían sus tierras, sus recursos, su posición. Lo único que los había mantenido a salvo durante décadas era la fuerza de sus guerreros, y la reputación de una guerrera en particular. El nombre de Hilda había viajado mucho más allá de las fronteras de Ashmore. Era conocida en los territorios del norte como la Loba de Plata, un título que nunca pidió y del que no podía deshacerse. Alfas que nunca la habían conocido hablaban de ella en las reuniones del consejo. Jóvenes guerreros en manadas lejanas entrenaban más duro porque habían oído historias de lo que ella podía hacer. Incluso la manada Greyhound, la gente de Beowulf, los luchadores más despiadados del continente, se referían a ella con algo que sonaba menos a odio y más a una admiración a regañadientes. Lo que Hilda no sabía, lo que no podía haber sabido, porque el hombre a su lado había pasado 3 años perfeccionando su máscara, era que cada palabra de elogio que Dunstan pronunciaba era un clavo en el ataúd que estaba construyendo para ella. La vio cabalgar delante, el sol reflejándose en los anillos de hierro de su cabello. Y algo oscuro se movió detrás de sus ojos. Había estado allí desde la primera batalla que libraron juntos, aquella en la que la loba de Hilda había destrozado un flanco entero, mientras su propio lobo luchaba con un solo oponente. Se había quedado allí después,
con la sangre secándose en sus manos. Y había visto a la manada correr hacia Hilda. Hilda que era brillante, Hilda que era intocable, Hilda cuya loba hacía que la suya pareciera ordinaria. La envidia había comenzado como un susurro, una voz pequeña y razonable que decía que él era el alfa, el líder. Y sin embargo, cada victoria se le atribuía a ella. Durante 3 años el susurro se había convertido en algo que se paseaba tras sus costillas como un animal enjaulado. No odiaba a Hilda. Esa era la peor parte. La admiraba, como todos, pero la admiración y la envidia son gemelas que comparten un útero. Y Dunstan había alimentado a la equivocada. Quería a su loba, no a ella, solo a la loba. El poder puro y devastador de esa bestia plateada sumado al suyo lo convertiría no solo en un alfa, sino en el alfa, el lobo más temido con vida. Un nombre que resonaría en la historia como el de Hilda resonaba ahora en las historias de Fogata. Y 3 noches antes, durante una negociación comercial con un sanador de las marismas del sur, Dunstan había encontrado la forma de tomarlo. El vial era de vidrio pequeño, oscuro como un moratón, sellado con cera. El sanador lo había llamado perdición de raíz, un veneno destilado de un hongo que crecía en las raíces de árboles muertos en tierra maldita. No mataba rápidamente, no mataba en absoluto, no al principio. Se arrastraba por el cuerpo como el invierno se adentra en el otoño, ralentizando todo, el corazón, los pulmones, la conexión entre el lobo y el anfitrión. En cuestión de semanas, la víctima parecería estar muriendo de causas naturales. Ningún sanador encontraría rastro. No habría sospechas, a menos, por supuesto, que alguien sobornara a los sanadores primero. Dunstan llevaba el vial en su alforja, entre carne seca y un rollo de vendas limpias. Y cuando se detuvieron en el cruce del río para dar de beber a los caballos, destapó su propia cantimplora y vertió el contenido del vial en la de Hilda. Ella bebió profundamente cuando se la ofreció. «Gracias», dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, confiados, abiertos, sin una sombra de duda. Dunstan sonrió. Siempre. Comenzó como un dolor de cabeza. 3 días después de la cabalgata, Hilda se despertó con una presión detrás de los ojos que ni el agua ni el descanso podían aliviar. Lo ignoró. Los guerreros no se detienen por dolores de cabeza. Entrenó esa mañana, asistió al consejo esa tarde y por la noche el dolor de cabeza se había extendido a sus articulaciones. Un dolor sordo y persistente que hacía que sus dedos fueran torpes en la empuñadura de su espada. Al final de la semana, no pudo ocultarlo. El dolor se había profundizado en algo estructural, algo que sentía como si sus huesos estuvieran siendo reemplazados lentamente por algo más pesado. Su loba se agitó inquieta en su interior, caminando de un lado a otro, agitada, como si sintiera una amenaza que no podía identificar. El apetito de Hilda desapareció. Su sueño se fracturó en horas inquietas, salpicadas de fiebres que subían y bajaban sin patrón. «Necesitas descansar», le dijo Dunstan. Su rostro se arrugó con una preocupación tan convincente que podría haber engañado a los mismos dioses. «Te voy a trasladar a la corte del Alfa. Mis sanadores personales te atenderán». Hilda protestó. Tenía sus propios aposentos, sus propias rutinas, su propia obstinada insistencia en la independencia. Pero cuando intentó levantarse de su silla y sus piernas flaquearon, se dejó llevar. La corte de Dunstan era cómoda. Pieles cálidas en la cama, un fuego constante. Los sanadores iban y venían, los mejores de Ashenmore, le aseguró Dunstan. Y no mentía sobre sus credenciales. Eran sanadores excepcionales. Lo que Hilda no veía eran las reuniones privadas que precedían cada visita, las conversaciones silenciosas en el estudio de Dunstan, donde el oro cambiaba de manos, y las amenazas se entregaban con la tranquila precisión de un hombre que había planeado esto durante meses. «La examinarán a fondo», les dijo Dunstan a cada sanador. «No encontrarán nada. Informarán que su condición está más allá de su habilidad. Y nunca hablarán de esta reunión». Los sanadores obedecieron, algunos por codicia, otros por miedo. Una
Una anciana llamada Tamsin, que había traído al mundo a la mitad de los niños de Ashenmore, obedeció, porque Dunstan le dijo que el aprendizaje de su nieta dependía de su cooperación, y Tamsin amaba a la niña más de lo que amaba su propia conciencia. Pasaron las semanas. Hilda empeoró. Las fiebres se volvieron constantes. Su cuerpo, una vez lo suficientemente poderoso como para blandir una espada de guerra durante horas sin cansarse, ahora no podía sostener una taza sin temblar. Su loba se había vuelto casi silenciosa. Un pulso débil donde antes había habido un rugido. Un susurro donde antes había habido un trueno. Yacía en la corte de Dunstan, rodeada de comodidades, atendida por sanadores que le ponían paños fríos en la frente y hablaban en tonos graves e impotentes, y se sentía desaparecer. La manada vino a visitarla. Guerreros que habían luchado a su lado se paraban junto a su cama con los ojos rojos y las mandíbulas apretadas, incapaces de reconciliar a la mujer frente a ellos con la que había liderado cargas que cambiaron el rumbo de las batallas. Vinieron los ancianos, vinieron los niños a los que había enseñado las formas de la espada, trayendo flores silvestres que habían recogido del prado. Hilda les sonrió a todos y no dijo nada sobre el terror que la consumía por dentro. El creciente silencio donde había estado su loba, el vacío progresivo que se sentía menos como morir y más como ser borrada. Dunstan estuvo magnífico en su actuación. Le sostenía la mano donde otros pudieran ver. Consultaba con los sanadores públicamente, su voz tensa con una emoción apenas contenida. Se dirigió a la manada con actualizaciones que pintaban la imagen de un alfa haciendo todo lo posible por salvar a su guerrera más valiosa. He enviado a buscar sanadores de 3 territorios, anunció en el consejo con voz pesada. Ninguno ha podido identificar la enfermedad. Sea lo que sea, está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. La manada le creyó porque no tenían motivos para no hacerlo. Y entonces, cuando Hilda estaba demasiado débil para hablar, demasiado débil para abrir los ojos, demasiado débil para hacer algo más que respirar con jadeos superficiales y resonantes que sonaban como una cuenta atrás, Dunstan convocó un consejo de emergencia. Se paró ante ellos con ojeras bajo los ojos, reales, porque incluso la culpa tiene una forma de perturbar el sueño, y asestó el golpe. Nuestros enemigos lo saben, dijo. La noticia ha llegado a la manada de Black Hollow. Se ha visto a los incursores del sur reuniéndose cerca del río. Y la manada Greyhound hizo una pausa, dejando que el nombre hiciera su efecto. Todas las espaldas en la sala se enderezaron. Se han visto exploradores de Beowulf en nuestra frontera norte. Están observando, están esperando. El miedo se movió por la sala como humo. Hilda se está muriendo, continuó Dunstan, y su voz se quebró en esa palabra de una manera que habría convencido a cualquiera. Cuando muera, perderemos a la loba más fuerte que esta manada haya conocido jamás. Y nuestros enemigos vendrán, no de uno en uno, todos ellos, juntos. El miembro más anciano del consejo, un lobo llamado Duskward, cuyo cabello blanco y manos cicatrizadas hablaban de décadas de guerra, se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo, Alfa? Dunstan cerró los ojos como si lo que estaba a punto de decir le doliera físicamente. Hay una manera de preservar a la loba de Hilda, de mantener esa fuerza dentro de la manada, dentro de mí como su alfa, para que cuando lleguen los ataques pueda protegerlos como ella lo habría hecho. Silencio. Estás hablando de un desgarro de lobo, dijo Duskward. Su voz era plana por la incredulidad. ¿Quieres arrancarle el lobo a una mujer viva? La sala estalló. Los guerreros gritaron. Un anciano derribó su silla al levantarse. La palabra bárbaro se usó más de una vez y no era lo suficientemente fuerte. El desgarro del lobo era el ritual más oscuro de su historia. Una práctica tan aborrecida que solo existía en cuentos de advertencia para asustar a los niños. En los casos más raros, un lobo moribundo podía consentir la transferencia, ofreciendo su bestia voluntariamente como un regalo final. Pero arrancar un lobo de un cuerpo inconsciente, sin consentimiento, no era un ritual, era una violación. Dunstan dejó que la indignación ardiera.
Se paró en medio de ella, absorbiendo cada acusación, cada mirada de horror. Y cuando la sala se agotó, habló en voz baja. Sé cómo suena esto. Sé lo que estoy pidiendo. ¿Creen que quiero esto? Su voz se quebró de nuevo, y esta vez sus ojos brillaron. Hilda es mi compañera más cercana. Ha luchado a mi lado en cada batalla. Pedir esto es como cortarme mi propia mano. Hizo una pausa. Pero necesito que me digan, cuando la manada Greyhound cruce nuestra frontera, cuando el propio Beowulf lidere la carga, ¿quién lo detendrá? ¿Ustedes? Miró a los guerreros. ¿Ustedes? Miró a los ancianos. Porque yo no puedo. No como estoy ahora. No sin su loba. El miedo regresó, más denso esta vez, más pesado. Nuestros enemigos no se contendrán, presionó Dunstan. No enviarán grupos de incursión. Vendrán con todo lo que tienen, porque por primera vez en una generación, la loba de plata no estará en su camino. Cada familia en esta manada, cada niño, cada anciano, cada alma que aman, estará a merced de lobos que no tienen ninguna. La sala se quedó en silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de algo que se rompe. Duskward miró a Dunstan durante un largo rato. ¿Y la sacerdotisa? ¿Lo realizará? Dunstan se giró hacia la esquina de la sala donde la sacerdotisa Era estaba apartada de los demás, con el rostro ilegible. Era joven para su posición, apenas 30 años, pero su autoridad sobre los ritos sagrados era absoluta. Esto va en contra de la ley de la manada, dijo Ara. Su voz era clara y fría. Un desgarro de lobo requiere consentimiento. Hilda no puede dar su consentimiento. Hilda se está muriendo, dijo Dunstan. La loba morirá con ella. Ese es su derecho. Dunstan no discutió. En cambio, se volvió hacia la manada. La sacerdotisa Ara tiene razón. Esta decisión no puede recaer solo sobre mis hombros. Les pertenece a todos ustedes. Cada miembro de esta manada debe estar de acuerdo, o no sucederá. Les estaba dando la opción, convirtiéndola en su carga, esparciendo la culpa tan finamente que ninguna persona tendría que llevarla sola. El silencio se alargó. Los guerreros se miraron las manos. Los ancianos se miraron entre sí. En algún lugar afuera, un niño se rió y el sonido fue obsceno en el peso de esa sala. Si no hacemos esto, dijo un joven guerrero, con la voz apenas por encima de un susurro, ¿cuántos de nosotros moriremos cuando vengan? Nadie respondió porque la respuesta era todos ellos. Ara observó la sala. Podía ver cómo cambiaba la marea, podía sentir el momento en que el miedo superaba la conciencia y le repugnaba, pero estaba tan atada por la ley de la manada como cualquiera. Si la manada consentía unánimemente, no tenía motivos para negarse. Preguntaré una vez, dijo, y solo una. ¿Consiente esta manada el desgarro de la loba de Hilda? El primer sí vino del joven guerrero, débil, avergonzado. Luego otro y un tercero. Llegaron lentamente, cada uno más pesado que el anterior, hasta que la sala se llenó con un coro de voces que no sonaba a acuerdo, sino a rendición. Agra cerró los ojos. Entonces se hará. Llevaron el cuerpo de Hilda a la tierra sagrada al salir la luna. El altar era de piedra antigua, desgastada por siglos de rituales que nunca habían incluido algo como esto. Las antorchas ardían en un círculo. La manada se reunió en silencio, sus rostros atrapados entre la luz del fuego y la sombra. Hilda yacía sobre la piedra, su cuerpo tan delgado que los huesos se veían a través de su piel. Su cabello oscuro había sido destrenzado, esparcido alrededor de su cabeza como un halo de tinta. Su respiración era tan superficial que apenas era visible. Y en algún lugar profundo de su interior, en el último rincón tranquilo de conciencia que el veneno no había alcanzado, Hilda sintió que comenzaban. Sintió las manos de la sacerdotisa. Sintió el aceite en su piel, frío y penetrante con hierbas que ardían. Sintió el cántico vibrar a través de la piedra bajo ella. Palabras antiguas tirando de algo fundamental, algo que era ella de una manera que su cuerpo nunca había sido. Y sintió a su loba despertar. Por primera vez en semanas, la bestia en su interior cobró vida. No con fuerza,
sino con terror. Sabía lo que estaba sucediendo. Se lanzó contra las paredes del espíritu de Hilda, aullando, arañando, luchando con todo lo que le quedaba, que no era mucho, pero era todo. Hilda quería gritar, quería abrir los ojos y mirar a esta gente, su gente, por quienes había sangrado, matado y casi muerto una docena de veces, y preguntarles por qué. Pero el veneno la mantenía perfectamente quieta, perfectamente en silencio, como una prisionera en su propio cuerpo mientras metían la mano dentro de ella y tomaban lo único que le quedaba. La loba se liberó y Hilda sintió el vacío precipitarse para llenar el espacio donde había estado. Vasto, frío, absoluto, como un cielo sin estrellas, como un pecho sin latido, como una mujer sin nombre. En el altar su cuerpo quedó inmóvil, y ni una sola alma en ese círculo comprobó si todavía estaba viva. Dunstan se paró sobre ella, con la loba de Hilda agitándose en su pecho como una tormenta enjaulada, y miró el cascarón vacío de la mujer que había confiado en él por completo. «Preparen una pira», dijo. «No sobrevivirá a la noche». Pero el corazón de Hilda siguió latiendo. Débil, obstinado, imposible, vivo. 2 semanas después del desgarro, el Alfa Dunstan se paró ante la manada y les dijo que Hilda había muerto. Dio la noticia al amanecer, cuando la luz era tenue y gris y el aire llevaba el frío de la noche anterior. Había elegido la hora deliberadamente. El dolor parece más convincente con mala luz. Luchó, dijo, con la mandíbula apretada, sus ojos manteniendo la distancia de un hombre que intenta no llorar, más de lo que cualquier sanador creía posible. Pero la enfermedad fue demasiado y sin su loba para sostenerla. Hizo una pausa. Hilda de Ashenmore se ha ido. El sonido que hizo la manada no fue un jadeo. Fue algo más bajo, algo del pecho, una exhalación colectiva que llevaba la forma de una herida. Los guerreros inclinaron la cabeza. Las mujeres se llevaron las manos a la boca. Los niños que no entendían del todo lloraron de todos modos, porque los adultos a su alrededor se estaban quebrando. Los sanadores de Dunstan lo confirmaron. Tamsin, la anciana que había traído al mundo a la mitad de los niños de la manada, se paró junto al alfa y declaró con una voz despojada de todo excepto agotamiento que había examinado el cuerpo de Hilda. El jinete principal desmontó a 30 pasos. Beowulf no era lo que las historias te preparaban para ver. Los cuentos hablaban de un monstruo, un lobo tan salvaje que le había arrancado la columna vertebral a un alfa con sus propias manos. Pero el hombre que caminó hacia la pira era tranquilo, alto, ancho de pecho de una manera que hablaba de décadas de combate real, con un rostro curtido y ojos del color de aguas profundas, cabello oscuro cortado, sin ornamentación. Se movía con la economía de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que el movimiento desperdiciado te mata. «He venido a presentar mis respetos a la loba de plata», dijo. Era mi oponente, pero era una digna. Ningún lobo contra el que luché mereció mi atención como ella. Sus ojos se movieron hacia la litera, y algo privado cambió en su expresión. Me gustaría usar su muerte para construir algo que ella habría valorado, la paz, un tratado formal, vinculante y permanente. Todo lo que pido es que me den su cuerpo para honrarlo en mi propia tierra. La respuesta de Dunstan fue inmediata. No. Enderezó los hombros, dejando que el poder robado irradiara por el claro. Su cuerpo se queda con nosotros. Pero una voz se alzó detrás de él. «¡Espera!». Duskward dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. Conocía a Hilda más que nadie aquí. Ella buscó la paz por encima de la guerra cada vez que tuvo la opción. Si Beowulf ofreciera un tratado que mantuviera a su gente a salvo, ella lo aceptaría. Miró a Dunstan. Ella querría esto. La manada se movió. Las palabras de Duskward tocaron algo que la actuación de Dunstan no podía alcanzar. Un recuerdo real. Hilda abogando por la diplomacia. Hilda deteniendo la espada de un guerrero cuando la misericordia era posible. Hilda eligiendo, una y otra vez, el camino que mantenía viva a su gente. Hilda querría la paz. Déjalo que se la lleve. Dunstan no tuvo elección. Bien, llévatela.
Beowulf caminó hacia la litera y levantó el cuerpo de Hilda él mismo, un brazo bajo sus hombros, el otro bajo sus rodillas, y al hacerlo, lo sintió. Calor, no el calor que se desvanece de un cuerpo recién muerto, calor sostenido, débil pero real. Sus brazos se tensaron, sus ojos bajaron a sus labios, el más leve rastro de color, y a su pecho, que si observabas de cerca, subía y bajaba en un ritmo tan superficial que era casi invisible. No dijo nada. La llevó a su caballo y la columna cabalgó hacia el norte sin mirar atrás. Beowulf cabalgó durante la noche, con Hilda sostenida sobre su silla, su latido contra su antebrazo todo el camino. Débil, filiforme, obstinado. El complejo Greyhound se encontraba en un valle entre crestas de granito. La llevó directamente a los aposentos de sanación y la acostó en una cama con un cuidado que habría confundido a cualquiera que creyera las historias sobre él. Helga, la sanadora principal, presionó los dedos en la garganta de Hilda. Su latido es apenas perceptible. La presencia del lobo, el segundo pulso que todo cambiante lleva, se ha ido. Osric examinó las uñas de Hilda, sus venas. Shh, hay una toxina de acción lenta, a base de plantas, casi metabolizada. Podemos purgarla. El lobo, sin embargo, lo que sea que haya pasado está más allá de nuestra medicina. Solo una sacerdotisa con el antiguo conocimiento podría hacer esto, y no existe ninguna en nuestra manada. Concéntrense en lo que pueden arreglar, dijo Beowulf. Manténganla viva. Lo que necesiten, pídanlo. Y entonces Beowulf se quedó. No ocasionalmente, no de la manera en que los alfas visitan a los enfermos para ser vistos visitándolos. Venía todos los días sin excepción. Traía agua limpia calentada sobre el hogar y paños que escurría él mismo. Le lavaba la cara con lentos y cuidadosos trazos, trabajando alrededor de las cuencas de sus sienes, donde la piel se había vuelto delgada como el papel. Le limpiaba el sudor de la fiebre del cuello y cambiaba las sábanas cuando se empapaban, levantando su cuerpo con la misma firmeza que había usado para llevarla desde la pira. Sus manos, que habían aplastado gargantas y roto escudos, se movían sobre su piel con una delicadeza que hacía que los sanadores apartaran la vista. No por incomodidad, sino por la privacidad del momento. Helga lo sorprendió una vez hablándole a Hilda en un murmullo bajo, contándole sobre el clima, el patio de entrenamiento, el zorro que robaba gallinas del corral este, hablando como si ella pudiera oírlo, como si una voz pudiera darle algo que seguir para regresar. Se dijo a sí mismo que era respeto, que una guerrera de su calibre merecía algo mejor que morir sin lavar en la cama de un extraño. Pero el respeto no te aprieta el pecho cuando su respiración flaquea a medianoche. El respeto no te mantiene en una silla dura hasta que te duele la espalda porque tienes miedo de irte por si algo cambia mientras no estás. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El veneno se eliminó lentamente. Las amargas tinturas de Osric goteaban entre sus labios. Las cataplasmas extraían la toxina a través de su piel en un sudor oscuro y maloliente. El latido de Hilda se fortaleció. El color volvió a su rostro en incrementos, como el amanecer a través de nubes espesas. Sus dedos, que habían estado fríos y cerosos durante semanas, se calentaron bajo su toque. Y entonces, en una mañana en que la primera nieve espolvoreaba las crestas de granito, Hilda abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo que no reconoció. Lo segundo fue el hombre sentado junto a su cama. Grande, de cabello oscuro, con ojos de aguas profundas que la observaban con una expresión que no pudo leer. Entonces la niebla se disipó y lo reconoció. Su cuerpo se irguió de golpe. Su mano buscó un arma que no estaba allí. Chocó contra el borde de la cama y habría caído si Beowulf no le hubiera sujetado el brazo. Se soltó bruscamente, retrocediendo a trompicones hasta que su espalda golpeó la pared, agachándose allí, temblando, con los dientes al descubierto. Un gruñido que provenía de su cuerpo en lugar de su loba, porque su loba se había ido. La revelación la golpeó como un puño. Buscó en su interior la presencia que había vivido dentro de ella desde su nacimiento
y no encontró nada. Un hueco tan vasto que lo tragaba todo. Un cielo sin estrellas. ¿Qué me hiciste? Las palabras salieron crudas, una voz sin usar durante meses que se quebraba en cada sílaba. Beowulf no se había movido. Tenía las manos abiertas sobre las rodillas, deliberadamente sin amenazar. No te hice nada. ¿Dónde está mi loba? Si no me dices lo que has hecho, te mataré a ti y a cada lobo en este complejo. Puedes intentarlo, dijo Beowulf en voz baja. Pero deberías comer algo primero. Has estado inconsciente durante 2 meses. Y necesitarás tu fuerza si planeas asesinar a toda una manada. No era lo que esperaba. La calma, la falta de postureo, el fantasma de algo que podría haber sido humor. La descolocó lo suficiente como para que el impulso asesino flaqueara y el agotamiento la invadiera. Sus piernas se doblaron. Se deslizó por la pared y lo odió por verla. Helga entró con caldo. Hilda apartó la taza de un manotazo. Helga la volvió a llenar y se la ofreció de nuevo sin un ápice de irritación. Has sido envenenada, dijo Helga. Hemos pasado 2 meses purgando una toxina que debería haberte matado. Estás viva porque nuestro alfa te cargó desde tu pira funeraria y nos pidió que te salváramos. Lo que sea que le hicieron a tu loba fue hecho antes de que vinieras con nosotros. Beowulf se levantó y se fue sin mirar atrás, dándole lo único que necesitaba más que respuestas: espacio. La recuperación fue brutal. Sin su loba, Hilda sanaba al ritmo de un humano y se sentía como arrastrarse para una mujer que había pasado su vida corriendo. Pero no escapó, en parte porque estaba demasiado débil, en parte porque no tenía a dónde ir, y en parte, aunque lo habría negado, por Beowulf. Le dio distancia, pero le enviaba comida. Comida de verdad, no caldo de inválida. Carne asada, pan fresco, fruta de las rutas comerciales del sur, y con cada entrega llegaba un pequeño gesto práctico. Una manta más cálida cuando las noches se volvían frías, botas que le quedaban exactamente, un peine de hueso porque su cabello se había enredado durante los meses de inconsciencia y se lo había estado arrancando con los dedos. Nunca pidió gratitud, nunca pidió nada. La primera vez que lo buscó, lo encontró en el patio de entrenamiento, luchando con 3 guerreros simultáneamente y ganando sin alardes. Luchaba como hablaba, eficiente, sin prisas, preciso. Dime la verdad, dijo ella, toda. Así que se lo contó, claramente, sin adornos, sus exploradores informando de su enfermedad, el funeral, su decisión de asistir, levantar su cuerpo y sentir el calor. Los lobos muertos no están calientes, dijo. Así que tomé una decisión. Podrías haberle dicho a mi manada que estaba viva. Tu alfa te había declarado muerta y tu manada te había construido una pira. Si te querían muerta lo suficiente como para quemarte, decirles que estabas viva no te habría mantenido a salvo. Las palabras le cayeron como una cuchilla entre las costillas porque tenía razón. ¿Por qué salvarme entonces?, preguntó. Somos enemigos. Beowulf guardó silencio. Nunca fuimos enemigos. Éramos guerreros haciendo lo que nuestras manadas exigían. El campo de batalla es un lugar donde matas o mueres. No te convierte en enemigo, te convierte en oponente. Hizo una pausa. Te he admirado desde la primera vez que casi me cortas la cabeza. Eso no es un enemigo. Eso es algo que vale la pena preservar. Ella buscó en su rostro la mentira, la máscara que todo alfa que había conocido llevaba. No encontró nada más que ojos firmes y una mandíbula apretada con la terquedad de un hombre que decía exactamente lo que pensaba. Se dio la vuelta y se fue. No por ira, porque no sabía qué hacer con lo que sentía y caminar era más fácil que quedarse quieta con ello. Las semanas que siguieron desmantelaron todo lo que Hilda había creído. Observó a Beowulf con su manada y vio a un hombre que no se parecía en nada al monstruo que le habían enseñado a temer. Entrenaba como un igual. Escuchaba a sus ancianos con atención genuina. Cuando un joven guerrero cometió un error que casi costó 2 vidas, Beowulf no lo castigó. Se sentó con el chico durante 1 hora, enseñando en lugar de destrozar. Su gente no le temía, lo amaban, y era algo real, construido sobre años de promesas cumplidas y juicios justos. Hilda comenzó a comer con la manada. Una sanadora la invitó a clasificar hierbas.
Un guerrero le pidió su opinión sobre la empuñadura de una espada. Un niño se subió a su regazo junto al fuego y se quedó dormido. Y Hilda sostuvo al niño y sintió que algo se abría en su pecho que había mantenido cerrado durante meses. Empezó a ver a Beowulf como el hombre debajo de la leyenda. La forma en que reía, rara, sorprendida, un sonido que abría su rostro curtido y mostraba a alguien más joven debajo. La forma en que recordaba cada nombre, cada familia, el cumpleaños de cada niño en una manada de cientos. La forma en que se paraba bajo la lluvia, observando a sus guerreros entrenar, y no se movía durante una hora porque un gorrión había construido un nido en el alero sobre él y no quería molestarlo. La forma en que la miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando. No con piedad, no con deseo, con algo más tranquilo, algo que se sentía como reconocimiento. Como si hubiera estado buscando durante mucho tiempo algo que acababa de encontrar. El amor no llegó con un trueno. Llegó como el amanecer llega al valle, lenta, inevitablemente, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. Dejó de catalogar salidas. Empezó a notar en cambio la forma en que su voz bajaba medio registro cuando decía su nombre. La forma en que su mano se demoraba cerca de la de ella sin llegar a tocarla. Como si la distancia entre sus dedos fuera algo sagrado que no cruzaría hasta que ella le dijera que podía. Una noche, después de que el fuego se hubiera consumido y la manada se hubiera ido a sus aposentos, Hilda se encontró de pie junto a Beowulf en la muralla y lo suficientemente cerca como para que el calor de su brazo calentara su hombro a través de su capa. Ninguno de los dos habló. Las estrellas eran nítidas y frías, y el valle de abajo era plateado por la escarcha. Y Hilda se dio cuenta, con una certeza que se instaló en sus huesos, que este hombre, este enemigo, este monstruo de cuentos de fogata, este lobo que la había sacado de la muerte y no había pedido nada a cambio, era el lugar más seguro en el que había estado. Y una tarde le dijo que iba a volver. Necesito saber por qué. Dijo, necesito escucharlo de ellos. Beowulf asintió. Lo sé. ¿Vendrás conmigo? Él la miró entonces, abierto, seguro, feroz en su manera tranquila. Y fue la expresión más honesta que había visto en cualquier ser vivo. Intenta detenerme, dijo. Cabalgaron al amanecer, lado a lado, con guerreros Greyhound a sus espaldas. El camino hacia el sur atravesaba bosques invernales, árboles desnudos negros contra un cielo blanco. Y Hilda cabalgó en silencio, sintiendo el lugar vacío dentro de ella pulsar con cada galope. Cuando las puertas de Ashenmore aparecieron en el horizonte, cuando los centinelas vieron el estandarte Greyhound y a la mujer cabalgando junto a su alfa y los cuernos comenzaron a sonar, Hilda sintió que algo se agitaba en el hueco donde había estado su loba. No la loba misma, algo más antiguo, algo que había sobrevivido al veneno, al desgarro, a la traición, a los meses de vacío. Algo que se sentía muy parecido a la guerra. Las puertas de Ashenmore se abrieron lentamente, como si el propio hierro fuera reacio. Hilda las atravesó con la espalda recta y la mirada al frente. Y la manada que había quemado una efigie de su cuerpo 3 meses antes la miró como si fuera un fantasma surgiendo de las cenizas. Lo cual, supuso, era. El patio se llenó primero de silencio, luego de susurros, luego del tipo de ruido que ocurre cuando cientos de personas intentan procesar lo imposible a la vez. Jadeos superpuestos a murmullos, superpuestos a la aguda inhalación de aliento que suena a dolor. Guerreros que habían golpeado escudos por ella en el patio de entrenamiento estaban congelados. Sus rostros pasaban por el reconocimiento, la incredulidad y algo peor que ambos, culpa. Se movió entre la multitud como una enfermedad, instalándose en las líneas alrededor de las bocas y en la forma en que los ojos bajaban al suelo, en lugar de encontrarse con los de ella. Hilda lo vio todo. Catalogó cada estremecimiento, cada mirada desviada, cada mandíbula que se apretaba con el esfuerzo de no hablar. Esta era la gente por la que había sangrado. Las familias frente a las cuales se había interpuesto cuando las fronteras se rompieron. Y los niños a los que había enseñado a sostener una espada. Los ancianos cuyo consejo había valorado por encima del suyo.
Le habían arrancado la loba de su cuerpo mientras yacía paralizada, y luego habían intentado quemar la evidencia. Beowulf cabalgaba a su lado. Sus guerreros Greyhound se desplegaron detrás de ellos en formación disciplinada. No dijo nada. Su presencia lo decía todo. El alfa más temido del continente había traído a casa a la loba de plata, y las implicaciones de eso se cernían sobre Ashenmore como la sombra de una espada. Dunstan apareció en los escalones del gran salón. Se veía mal. Eso fue lo primero que notó Hilda. Estaba demacrado donde había sido delgado. Sombras vivían bajo sus ojos. Su piel tenía un tono grisáceo como la carne dejada demasiado tiempo en un almacén frío. Cuando se movía, había una rigidez, una mueca de dolor controlada con cada paso, como si algo lo estuviera mordiendo por dentro y estuviera usando cada pizca de voluntad para evitar que se notara. La loba de Hilda lo estaba matando. Podía verlo ahora. La loba robada nunca se había unido a la de Dunstan, nunca había dejado de luchar. Y cada vez que él recurría a esa fuerza prestada, la loba dentro de él desgarraba algo más. Músculo, tendón, las paredes de su corazón. Estaba siendo devorado vivo por lo mismo que había tomado. Y la ironía habría sido satisfactoria si Hilda pudiera sentir algo más allá de la fría claridad que se había apoderado de ella en el momento en que atravesó esas puertas. «Hilda». La voz de Dunstan era firme, pero sus manos no. Se aferró a la barandilla de los escalones con los nudillos blancos. «Esto es inesperado». «Me imagino que sí», dijo Hilda. No desmontó. Se sentó en su caballo y lo miró desde arriba. Y la geometría de la situación, ella arriba, él abajo, no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Les dijiste que estaba muerta, Dunstan. Te estabas muriendo. Los sanadores lo confirmaron». Los sanadores mintieron. Su voz resonó en el patio, clara y nivelada, lanzada para cada oído. «No estaba muerta cuando anunciaste mi muerte. No estaba muerta cuando pusiste mi cuerpo en la pira. El hombre que está a mi lado me sacó de esa pira, y yo estaba caliente. Mi corazón latía. Mis pulmones respiraban. Lo sabías y aún así intentaste quemarme». El patio se quedó en silencio. No el silencio del shock. Habían superado el shock en el momento en que ella entró. Este era el silencio de la gente, escuchando una verdad que ya sospechaban, dicha en voz alta por primera vez. Dunstan se enderezó. «Todo lo que hice fue por esta manada. Todo lo que hiciste fue por ti mismo». Desmontó entonces. El impacto de sus botas en la tierra compacta envió una sacudida a través de sus piernas, y por un momento sintió la ausencia de su loba tan agudamente que casi la hizo tambalearse. La fuerza que faltaba, la velocidad que faltaba, el fuego que faltaba y que debería haber estado rugiendo por sus venas. Era una guerrera en su propio patio, sin lo que la había hecho extraordinaria, y le costó todo lo que tenía seguir caminando. Pero siguió caminando. «Me envenenaste», dijo, cada palabra colocada con la precisión de una cuchilla, encontrando el hueco entre las costillas. «Sobornaste a los sanadores para que me dejaran morir. Usaste mi enfermedad para asustar a la manada y forzar un desgarro que nunca debería haber ocurrido. Y luego robaste mi loba mientras yo yacía inconsciente, incapaz de consentir, incapaz de hacer nada excepto sentir cómo me la arrancaban». Se detuvo a 3 pasos de los escalones. «Dime que me equivoco. Párate ahí, frente a cada alma en esta manada, y dime que me equivoco». La mandíbula de Dunstan se movió. Por un momento, un único y frágil momento, algo honesto se movió en su rostro. Miedo. No de Hilda, no de Beowulf, sino de la verdad y lo que le haría a la historia que había construido a su alrededor. Luego la máscara volvió. «No entiendes a lo que me enfrentaba», dijo, y su voz cambió al registro que Hilda recordaba de la reunión del consejo, el que estaba diseñado para sonar agobiado en lugar de culpable. «Te estabas muriendo. La manada estaba expuesta. Nuestros enemigos estaban al acecho, esperando el momento en que mostráramos debilidad. Hice lo que cualquier alfa haría. Preservé nuestra fuerza. Mantuve a nuestra gente con vida». «Te mantuviste a ti mismo con vida», dijo Hilda. «Querías mi loba.
La has querido desde la primera batalla que luchamos juntos, desde la primera vez que la manada vitoreó por mí en lugar de por ti. Todo lo demás, el veneno, los sanadores, el miedo, fue teatro. Diseñaste cada pieza para poder pararte aquí con mi poder en tu pecho y llamarte héroe. La manada se agitó. Podía sentirlos moverse, reorganizarse. Las primeras grietas apareciendo en cualquier historia que se hubieran estado contando durante 3 meses. Entonces Tamsin dio un paso adelante. La vieja sanadora se movió entre la multitud como se mueven las ancianas cuando han dejado de preocuparse por las consecuencias. Lenta, deliberadamente, con una columna vertebral rígida por algo que podría haber sido coraje o podría haber sido el simple agotamiento de llevar una mentira demasiado tiempo. Se detuvo al pie de los escalones y miró a Dunstan, y la expresión en su rostro era una que Hilda nunca le había visto. Desprecio. Tiene razón sobre el soborno, dijo Tamsin, dirigiéndose a la manada en lugar de al alfa. Cada sanador que examinó a Hilda fue pagado o amenazado, o ambas cosas. Me dijeron que el aprendizaje de mi nieta sería revocado si no confirmaba lo que el alfa quería que se confirmara. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se quebró. Podríamos haberla salvado. El veneno era identificable, era tratable. Se nos ordenó no tratarlo. El patio estalló. Las voces se estrellaron unas contra otras. Indignación, incredulidad, acusación. Porque si los sanadores habían sido sobornados, entonces Hilda nunca había estado más allá de la salvación. Lo que significaba que el desgarro nunca había sido necesario. Lo que significaba que habían consentido la violación de una mujer basándose en una mentira. La compostura de Dunstan se fracturó. Está mintiendo. No estoy mintiendo, dijo Tamsin, y el acero en su voz lo silenció. Y no soy la única. 2 sanadores más dieron un paso adelante, luego un tercero. Cada uno confirmó lo mismo. Pagos, amenazas, instrucciones para informar que la condición de Hilda era intratable. Uno de ellos, un joven cuyas manos temblaban, sacó un pequeño vial de vidrio de su cinturón, oscuro como un moratón. Perdición de raíz, dijo. Eso fue lo que diagnosticamos y nos pidió que lo ocultáramos. La manada volvió a guardar silencio. Pero este silencio era diferente. Este era el silencio antes de la violencia. La sacerdotisa Eara se movió entre la multitud. La renuencia que había pesado en sus movimientos durante el desgarro había desaparecido, reemplazada por algo tenso y decidido. Había estado esperando esto. Se los advertí, dijo Eara, hablando no a Dunstan sino a la manada. Les dije que se requería consentimiento. Eligieron el miedo sobre la ley y esto es lo que les compró. Se volvió hacia Hilda. Puedo revertirlo. La loba puede ser arrancada de Dunstan y de vuelta a ti, pero él no sobrevivirá. Su cuerpo ya está fallando. La loba lo ha estado destrozando desde la transferencia. Sacarla terminará lo que empezó. No. La voz de Dunstan salió cruda, despojada de cada capa de actuación que había estado usando. Retrocedió por los escalones, con las manos levantadas. No, no pueden. El poder que la manada necesitaba a Hilda, dijo Duskward, dando un paso adelante, su bastón golpeando los adoquines como el martillo de un juez. Parecía más viejo que hacía 3 meses. El peso de lo que había hecho estaba grabado en cada línea de su rostro. Yo cargo con la culpa junto a cada lobo que dijo que sí, dijo Duskward. Sabía que estaba mal, y dije que sí de todos modos porque tenía miedo. Ese miedo nos costó la mejor guerrera que esta manada haya conocido. Nos costó nuestro honor y nuestra ley. Miró a Dunstan. El desgarro será revertido. La loba será devuelta y lo que sea que venga de ello, lo enfrentaremos como la consecuencia de lo que elegimos. Dunstan intentó correr. Dio 3 pasos antes de que los guerreros se le echaran encima. Manos agarraron sus brazos, sus hombros, sus piernas. Luchó debatiéndose, tratando de transformarse. Pero los 2 lobos dentro de él estaban enzarzados en una guerra que hacía que su cuerpo se convulsionara en lugar de cambiar. Lo presionaron contra el suelo
y sus gritos resonaron en las paredes de piedra. Soy su alfa. Los mantuve a salvo. Nadie respondió. Las palabras cayeron en el silencio como piedras caen en aguas profundas. Tragadas, desaparecidas. Hera se arrodilló junto a Hilda. Acuéstate, dijo cerca de él. La loba necesita sentirte. Necesita saber a dónde ir. Hilda se acostó en el suelo frío junto al hombre que la había traicionado. Podía oír su respiración entrecortada y oler el sudor agrio de miedo y descomposición que emanaba de su piel. Tan cerca, podía sentir a su loba. Una vibración débil, un aullido distante, una presencia llamándola desde dentro de una prisión de carne robada. La reconoció. Incluso después de 3 meses de cautiverio dentro de un cuerpo que no era su hogar, la reconoció. Cerró los ojos. Hera comenzó el cántico. Las mismas palabras, la misma cadencia antigua pero invertida. Una imagen especular del ritual que había destrozado a Hilda en el altar. El aceite sagrado tocó el pecho de Hilda, frío y penetrante, y el cántico se construyó en capas, cada frase tirando de algo fundamental. Algo que existía entre el cuerpo y el espíritu, donde el lenguaje no podía seguir. Dunstan gritó. La loba salió de él como había salido de Hilda, violentamente, a regañadientes del anfitrión. Un desgarro que fue espiritual y físico a la vez. Pero esta vez, la loba no estaba luchando contra la extracción. Estaba corriendo hacia ella, hacia el único hogar que había conocido. Una luz plateada brotó del pecho de Dunstan y se estrelló contra el de Hilda. El impacto la arqueó del suelo, cada nervio encendido. La loba volvió a inundarla. No suavemente, no gradualmente, sino de una vez. Una cascada rugiente de luz y furia y alivio que llenó cada hueco, selló cada herida, borró cada silencio vacío que había soportado durante 3 meses. Podía sentirla, su loba, viva, entera, feroz, más allá de cualquier cosa que recordara. Se presionó contra las paredes de su espíritu con la alegría desesperada del regreso. Y Hilda presionó de vuelta, dándole la bienvenida, sintiendo el vínculo encajar en su lugar con un clic que solo ella podía oír. Abrió los ojos. El mundo era más nítido, más brillante, más ruidoso. Podía oler cada cuerpo en el patio, oír cada latido, sentir la textura del viento contra su piel. Estaba entera. A su lado, Dunstan estaba quieto. Sus ojos estaban abiertos pero no veían nada. El tono grisáceo de su piel se había profundizado en algo final, y su pecho ni subía ni bajaba. La loba había sido lo único que lo mantenía vivo, y sin ella, su cuerpo simplemente se detuvo, sin últimas palabras dramáticas, sin confesión final. Solo un hombre que había cambiado todo por poder y había terminado sin nada en absoluto. Hilda se puso de pie. La manada la observaba. Cientos de rostros con cada matiz de culpa y asombro, y miedo y esperanza. Y ella los dejó mirar. Dejó que la vieran de pie donde Dunstan había caído. Entera y con su loba y viva a pesar de todo lo que habían hecho, para asegurarse de que no lo estuviera. Construyan una pira, dijo. La construyeron en el prado, en el mismo lugar donde habían construido la suya. Madera de cerval en patrón de escudo. Colocaron el cuerpo de Dunstan sobre los troncos y Hilda encendió el fuego ella misma. De pie lo suficientemente cerca como para sentir el calor en su rostro, viendo las llamas llevarse al hombre que había sido su alfa, su compañero y su destructor. No sintió nada, ni satisfacción, ni pena, ni ira, solo la limpia y vacía claridad de algo terminado. Cuando el fuego se había reducido a brasas, se volvió hacia la manada. No voy a volver. Las palabras cayeron como una cuchilla. Duskward cerró los ojos. Los guerreros que habían sujetado a Dunstan la miraron con rostros afligidos. Un niño cerca del fondo de la multitud comenzó a llorar, y el sonido era pequeño y terrible en la vastedad del prado. «Ustedes eran mi gente», dijo Hilda. «Le di a esta manada todo lo que tenía. Mi fuerza, mi consejo, mi sangre, mi loba. Y cuando llegó la primera prueba,
El primer momento en que tuvieron que elegir entre protegerme a mí y protegerse a ustedes mismos, se eligieron a ustedes mismos. Hilda, comenzó Duskwood, no los culpo por tener miedo, continuó, pero dejaron que un hombre me envenenara, sobornara a sus sanadores y me arrancara la loba de mi cuerpo mientras yo yacía incapaz de hablar. Luego intentaron quemarme. Sacudió la cabeza. He matado por esta manada. Casi he muerto por esta manada. Pero no perteneceré a una manada por la que no valga la pena morir. Les dio la espalda. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Y lo hizo sin dudarlo. Beowulf la esperaba en las puertas, montado. Su expresión firme y segura de la manera que solo la suya podía ser. Hilda se subió a su caballo junto a él y sus miradas se encontraron. Y en esa mirada estaba todo. Comprensión, respeto, la certeza tranquila de dos personas que se habían encontrado por el camino más improbable e imaginable. «Llévame a casa», dijo. «¿Estás en casa?», respondió él. Cabalgaron hacia el norte. El balcón del castillo de Beowulf daba al valle donde vivía la manada Greyhound. Casas de piedra y patios de entrenamiento y jardines que atrapaban la luz del atardecer como oro ahuecado. Abajo, los sonidos de una manada en paz llegaban flotando. Niños persiguiéndose, el martillo de un herrero, risas desde el salón. Hilda se apoyó en la barandilla de piedra, con sus trenzas de guerra sueltas, su armadura cambiada por una camisa de lino que olía a las hierbas que Helga guardaba en los aposentos de sanación. Su loba zumbaba dentro de su pecho, entera, asentada, en paz. El aire de la tarde llevaba el aroma de pino y humo de leña, y ella lo inhaló y dejó que llenara los últimos espacios que habían estado vacíos durante tanto tiempo. Oyó a Beowulf antes de verlo, sus pasos sobre la piedra, sin prisas como siempre. Se paró a su lado, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo calentara su hombro, y miraron el valle en un silencio que no necesitaba palabras. ¿Arrepentimientos?, preguntó. Ella pensó en Ashenmore, en los rostros a los que había dado la espalda, en el prado donde la pira de Dunstan había ardido, brasas flotando hacia un cielo al que no le importaba la traición o la justicia. No, dijo, ni uno solo. Él se volvió hacia ella, y la expresión en su rostro era la que había aprendido a leer durante meses. No la máscara de un alfa, sino la mirada honesta y desprotegida de un hombre que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Le tomó la cara entre las manos. Esas manos, llenas de cicatrices, callosas, lo suficientemente fuertes como para romper huesos, la sostuvieron como si fuera lo más importante que hubiera tocado jamás. «La primera vez que luché contigo», dijo, su voz bajando a ese registro grave que hacía vibrar su pecho. «Pasé 3 días pensando en la forma en que te movías. Me dije a mí mismo que era un análisis táctico». Hilda sonrió. ¿Lo era? Ni de cerca. Ella se rió, una risa real, plena y cálida, del tipo cuya forma había olvidado. Y el rostro de Beowulf se transformó como siempre lo hacía. Las líneas curtidas se suavizaron, y pensó que podría pasar el resto de su vida aprendiendo cada versión de ese rostro. La besó, lento, deliberado, como hacía todo, sin movimientos desperdiciados, solo la presión honesta de su boca contra la de ella, y el calor de sus manos en su rostro, y la certeza sin prisas de un hombre que había esperado meses, y habría esperado meses más si ella lo hubiera necesitado. Hilda le devolvió el beso. Sus manos encontraron su pecho, sintiendo el latido bajo sus palmas, fuerte, constante, singular. Un lobo, un corazón, solo Beowulf. El hombre que la había sacado de una pira y no había pedido nada excepto la oportunidad de verla abrir los ojos. Cuando se separaron, el valle se estaba llenando con el crepúsculo azul y las estrellas comenzaban a mostrarse. Hilda presionó su rostro en su cuello y lo inhaló, hierro y pino y la leve dulzura del hidromiel, y sintió a su loba asentarse más profundamente, acurrucándose en el vínculo que se formaba entre ella y este hombre imposible y paciente que la había visto en su momento más vacío y la había tratado como si todavía estuviera entera. Pensó en lo que le había dicho a la manada de Ashenmore, que no pertenecería a una manada por la que no valiera la pena morir.
Había encontrado una que sí lo valía. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado y quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Deja un comentario y dime qué te ha parecido. Leo todos y cada uno de ellos y nos vemos en la próxima.